Remember the Good Samaritan? vendó las heridas con aceite He healed the person del who was hombre sick y con vino. with oil and wine. Marcos también se refiere al ungimiento con aceite en conexión con sanidad. And Mark also refers to healing Eso with por allá oil en el 6:13 lo van a encontrar. in connection with healing as well. In the De book of Mark. Jesús nunca se dice que usó aceite para sanar. Jesus, for example, it's never written that he used oil to heal. Y esta práctica de escasa probanza en la iglesia primitiva So this practice during the primitive church creció en popularidad actually grew in popularity. cuando se convirtió en el sacramento de los enfermos. Then it was called as the sacrament of the sick people, Obviamente con la iglesia católica romana. obviously within the Roman church. Déjenme decirles que por ahí del siglo III So thereabouts in the 3rd century AD, era ya la costumbre el ungir con aceite para consagrarlos. it was actually a custom to consecrate them with oil. Y esto lo debía hacer un obispo, And this actually was carried out by a bishop, o sea, uno más de alta jerarquía del área. someone with higher hierarchy within the church. Por ahí del siglo X And thereabouts in the 10th century AD, creció este ungimiento y lo tenía que hacer un sacerdote. this anointing actually grew and it had to be carried out by a priest. En el siglo XII, And the 12th ya nos century, estamos acercando, we're actually coming closer to present day, apareció el término unción extrema and the term extreme anointing came about, y el sacramento de los moribundos. and the sacrament of the dying people, Esto con el ungimiento del aceite. and this was in connection with the anointing of oil. Y se restringió esta práctica solamente a los que veían que ciertamente se iban a morir pronto. And it was only restricted to those who they knew were going to die quickly. En el siglo XIII, And in the 13th century, la ceremonia de la unción fue declarada como uno de los 7 sacramentos instituidos por Cristo mismo. this anointing was actually considered as one of the 7 sacraments instituted by Christ. Y esto, pues obviamente, Cristo nunca usó aceite. And obviously this is erroneous because Jesus never used oil. Ahora, en la casa de cualquier católico, cuando hay alguien moribundo, llaman al sacerdote a poner los santos óleos, les dicen el día de hoy. And now, for example, in the homes of Catholic people, they call the priest over the sick people to give them their last rites. Y les digo que uno no tiene que ser teólogo para entender esto. And one doesn't have to be a theologian to understand this. El ungimiento con aceite tenía el propósito de restaurar a la persona, según Santiago nos dice. And the purpose of the anointing regarding James was to restore the person, No de prepararlos para morir. not to prepare them for dying. Bueno, déjenme decirles antes de irnos que Let me tell quiero que us, no haya malos entendidos so that we don't have a misunderstanding here, acerca de la habilidad que tiene Dios para sanar regarding the ability that God has to heal, a los enfermos. to heal the sick. Es propio que el creyente le pida al Señor sanidad, It's proper that the believer ask God for healing, porque les tengo noticias. Dios todavía hoy cura. because I have news for you. Today, God still heals. Y para esto lo puede hacer Él sin nada visible, And obviously, God can carry out without any visible means o usar medios en el proceso. or use methods during that process. Nuestro texto indica que la oración de fe sanará y que los medicamentos pueden utilizarse. And here, the prayer of the sick, is the way of healing, but medicine can also be used. Esto está desde el tiempo de Isaías. And this is actually in connection with this during the time Por of allá en the Isaías prophet 38:21, no vayan y se los digo rápidamente. Isaiah 38, Versículo 21. 21. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganlo en la llaga y sanará. It was actually told by the prophet Isaiah to use ointment of figs, place it over the wound so that person would be healed. Lo mismo encontramos en Marcos, en Mark. Hechos. Book of Acts as well. Una excelente ilustración de esto se encuentra con Pablo y Lucas And also within
this context, Paul and Luke, ¿Se acuerdan cuando ellos estaban en Malta? Allá habían naufragado remember they were in Malta, they had been shipwrecked, y el papá de Publio and, estaba en cama, enfermo de fiebre, and the father of Publio was bedridden with fever porque tenía disentería. because he had dysentery. Algunos aquí a veces han tenido disentería. Some here might have had dysentery. Dicen que no vienen los árabes a México por miedo a la disentería. And some people actually don't come to Mexico because of that. Y entró Pablo a verle, And so Paul entered into his room. después de haber orado, le impuso las manos After he prayed, he laid his hands upon y him le sanó. and was healed. En ninguna ocasión un cristiano dudar ir al doctor si así lo necesita. In no matter of circumstance, if a Christian seeks out a doctor, he must also approach the doctor if he Pero wants sin duda to. debe de ir ante Dios antes, But before he does that, he must approach God first. porque Dios usa todos los medios para sanar. Because God uses all means to heal. Antes de cerrar, no puedo ir sin decirles que es importante orar por razones espirituales. And obviously, before closing, it is important to pray over spiritual matters as well. Aunque el pecado no es siempre la causa de la enfermedad en nuestras vidas, So sin might not be the only source of problems in our lives, se menciona en Santiago, but it is mentioned in the book of James, versículos 19 y 20, 19. dice por allá: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. My brothers, if one of you should wander from the truth and someone should bring him back, remember this: whoever turns a sinner from the error of his way will save him from death and cover over a multitude of sins. O sea que el pecado puede ser una de las causas comunes. So sin might be a common cause, Así que una enfermedad física pues puede ser la respuesta del pecado, but a physical ailment sometimes is the response to sin. y la experiencia nos provee muchos ejemplos: And experience obviously proves a lot of examples here. enfermedades venéreas, Venereal diseases, pues el día de hoy SIDA, today, for example, AIDS, porque SIDA, alcoholismo, alcoholism, adicción a narcóticos, addiction to narcotics son algunas de las razones obvias. are some of the obvious reasons. Por allá en 1 Corintios 11, 29 y 30, que les invito a que veamos rápidamente. And for example, here in 1 Corinthians, if you could please go there, 1 Corintios 11, 29 y 30. 1 Corinthians 11, 29 and 30. Aquí habla de la cena del Señor. So this is regarding the Lord's Supper. Cuando se toma la cena del Señor sin discernir, o sea, sin pedir perdón por el pecado, So for example, if you partake in the Lord's Supper without asking forgiveness of sin, dice el 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. for anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. Y dice el 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. That is why many of you among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. O sea que se enseña que Dios puede tener enfermedades como disciplina debido al pecado. But obviously then here there is discipline regarding sin. Porque es importante que tu espíritu esté con Dios y no es importante nada más tu cuerpo. And obviously it's because the spirit has to be in communion with God, not only the body. Pero no siempre es el caso. But it's not always the case. Jesús le enseñó a sus discípulos, And Jesus taught his disciples, ¿se acuerdan de aquel que estaba enfermo y los fariseos le culpaban a los padres del pecado que ellos habían tenido y se lo habían pasado a él? remember that person who was sick and they were blaming the parents because of that sickness? Por allá en Juan 9, los que quieran ir In después. John 9, if you want to go there afterwards. Pues se dice que no fue el pecado de la víctima ni el de sus padres que le causaban ceguera. And it was actually told that he was not blind because of his own sins or the sins of his fathers. Así que la posibilidad deberá considerarse que puede ser pecado, So the possibility might be granted regarding sin as a source.
y hay oportunidad dada para la confesión and there's an opportunity for confession of